Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por la tan amable presentación y muchas gracias por la invitación a este evento. Siempre me gusta mucho platicar particularmente de redes neuronales y, bueno, dicho sea de paso también una felicitación a los chicos anteriores por el esfuerzo, ¿no? Denme un segundo, voy a arrimar esto un poquito para acá para no estar danzando. Ahí así. Bien. El esquema de la plática, básicamente de lo que les quiero platicar es de cómo analizar texto, datos no estructurados, con herramientas neuronales. No sé si las hayan escuchado, no sé si hayan trabajado con ellas. Son más o menos un tema nuevo en términos de que empezaron tal vez en los 40, 50, pero del 2005 para acá han tenido un desarrollo bastante más profundo, bastante más intenso en términos de, o básicamente por el desarrollo del cómputo con GPUs, que ¿no? tenemos más a la mano. Digo, son caras y todo, pero podemos adquirir una. Entonces, lo que ha sucedido es que muchos chicos como ustedes de su edad, pueden agarrar una máquina con GPUs y ponerse a programar y hacer experimentos con ellas. Y hay aplicaciones muy, muy padres. Entonces, yo lo que voy a hacer en la práctica es abordar un poco el tema de qué es el procesamiento del lenguaje natural, por qué es importante. Una revisión más o menos, espero que no muy extensa, y si veo que se nos acorta el tiempo, porque también es ya hora seguro llevan aquí un rato, entonces pasaré la revisión dependiendo un poco rápido. Y me quiero concentrar hacia el final en cómo utilicé un pipeline o un particular tipo de red neuronal para clasificar texto, ¿no? El problema particular era detectar cuando dos preguntas eran la misma, ¿sí? Entonces, bueno, pues sigamos. Bien, no sé si todos son computólogos, supongo que también habrá matemáticos, pero tampoco es muy difícil imaginar que el lenguaje natural es la forma en la que codificamos información y de la forma más libre, ¿no? Es decir, está muy bien tener espacios vectoriales o estructuras algebraicas específicas y bien acotadas sobre las cuales podemos hacer operaciones o, por ejemplo, trabajar o clasificar imágenes. No es que no sea difícil, pero no es tan difícil como entender el lenguaje, ¿no? Justo los problemas de frontera para la inteligencia artificial, que es como la rama en la que esto se inscribe, es la detección de sarcasmo, la detección o problemas de creatividad computacional, ¿no? Cómo hacemos que una máquina genere arte o música o imágenes, o bien, y hay algunos experimentos y avances, y eso es lo que es particularmente interesante de esto, ¿no? No son pocos los que les van a decir que las computadoras no pueden reír, generar arte, ¿no? O sea, es como el estigma alrededor de las películas y de el miedo a que Skynet un día nos gobierne. Pero lo bueno es que hay gente que no se lo cree, ¿no? O sea, sí respeto mucho su opinión y entiendo el punto de que tengamos mucho cuidado sobre que la inteligencia artificial nos rebase, pero si estuvieron en el Congreso de Matemáticas hace un par de semanas, la primera plática fue sobre automóviles que se manejaban solos. Básicamente, buena parte de la técnica para entender el mundo afuera era el trabajo de gente que no se cree que la visión es únicamente la visión y el entendimiento de la visión es tarea exclusiva de los seres humanos, ¿no? O sea, hay un conjunto de investigadores, Raúl Rojas, un mexicano entre ellos, que no es que no lo crea, digo, no es que sea irrespetuoso ni nada, pero simplemente necesitamos automatizar. ¿Y básicamente para qué? Para hacer automóviles más seguros, ¿no? Para no tener gente manejando 24/7, ¿no? O estas jornadas, no sé si lo sepan, pero las jornadas de la gente que maneja autobuses suele ser de un día entero. Entonces, sí entiendo, y esa es una parte, la parte tecnológica en la que podemos automatizarlo. Podemos crear sensores, medir, representar el mundo externo y hacer
tener actuadores o robots que respondan a esta modelación interna. Esa es la parte técnica. La parte social, evidentemente, es importantísima decirla. Bueno, eso va a dejar sin trabajo a alguien. ¿Y por qué? ¿No? ¿Cómo le vamos a hacer en ese caso? Entonces, bueno, son dos vertientes de este problema de desarrollo de la tecnología que siempre tienen. La parte que particularmente ahorita nos vamos a enfocar es cómo técnicamente podemos hacer esto que parece ser exclusivo de los seres humanos con cómputo neuronal. Y la estrategia usualmente cuando tenemos textos datos no estructurados es un poco la que está en la última línea. Lo que hacemos es, tenemos el texto, lo tenemos que pasar a una representación formal, manejable, y una vez con esta representación lo que tenemos que hacer es la tarea que estemos pensando, y después bien podría ser que tenga que regresar al lenguaje natural o la representación o el resultado ya es lo que esperamos y ahí se puede quedar esta tubería o procesamiento, ¿no? del lenguaje. Estas técnicas perdón, ahorita regreso al micrófono. Estas técnicas de uso o procesamiento del lenguaje natural y de visión computacional con redes neuronales un poco las han acaparado. Es una técnica que me gusta también. También un poco al final voy a hablar de las limitaciones de las redes neuronales. También es la herramienta que está de moda y eso no quiere decir que sea la única, ¿no? Lo malo de ese martillo es que todo se ve como clavo. Entonces eso puede ser, trae problemas, pues, ¿no? Hay que ser cuidadosos con esa perspectiva. Pero una vez dicho eso, pues la verdad es que las dos tareas de visión computacional y de generación o procesamiento de lenguaje natural han estado acaparadas con el uso de redes neuronales desde hace unos 10 años para acá. Son muy efectivas. Son muy buenas para hacer ese tipo de tareas. Entonces, una de las poquitas tareas que se me ocurrieron y puse en esta diapositiva, pues son estas. Usualmente queremos lo que hacen los buscadores, ¿no? A partir de un query en texto natural hay que minar muchísimas páginas y decir estas son las que más te interesan. Si se metieron a la plática de álgebra para motores de búsqueda, ahí realmente no hay tantas redes neuronales como básicamente álgebra y una par de herramientas para factorizar matrices. También los problemas de traducción son típicos, en realidad es en buena medida donde podemos decir que empezó el procesamiento automatizado del lenguaje. Por ahí de los 80s había traductores de ruso a español o de ruso a inglés y eran muy chistosos. Y ese es justo ese es el tipo de ejemplos muy, muy comunes, ¿no? Nunca van a poder traducir el lenguaje, no es algo que se pueda automatizar. Y pues sí, realmente Google Translator realmente sigue siendo malo. No podemos darle un texto y que sea enteramente, que todo haga sentido, pero ya frases enteras ya tienen mucho, mucho sentido, ¿no? Y la aproximación suele ser estadística y bueno, es una de las tareas del procesamiento del lenguaje natural. Generación de texto para todos aquellos que tengan que hacer, que vayan a tener que hacer proyectos PAPIT y PAPIME. Yo creo que es algo en lo que podrían hacer una aplicación con mucho, mucho éxito, ¿no? Son cosas en las que pasamos muchísimo tiempo. Bueno, las demás un poco se explican solas, excepto la de post-tagging, ese es el término en inglés, debí haberlo puesto en cursivas, pero el término en inglés significa part of speech tagging, ¿no? O sea, es etiquetar a las palabras dependiendo en qué parte de la oración son ocupadas. Esa es una tarea súper, súper común en estas herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Y una que está súper de moda, que seguramente han escuchado antes, es el análisis de sentimientos, ¿no? O sea, tener una frase y etiquetarla dependiendo de su carga sentimental, es decir, es mala, buena o neutral, o duda, ese tipo de cosas. Entonces, porque si son una pequeña empresa que tienen 10 comentarios en su página, no hay problema, alguien las puede leer. Pero si son General Motors, IBM, la Facultad de Ciencias, ¿no? Tener miles y miles de comentarios sobre algún producto y algunos de ellos expresando dudas, otros enojos, está difícil pensar que van a poder recorrer todos los comentarios, entonces requieren formas automatizadas de pasar por todos ellos, ¿sí? Entonces esa es la parte de la que se encarga el análisis de sentimientos. Bueno, debe haber dicho en el esquema, pero también esta plática está orientada, un poco me imaginé de qué iba
el público y el espíritu de la charla, en mostrar código específico para hacer esta particular tarea, ¿sí? Entonces, aunque lo van a ver en diapositivas, hay una página donde está esto, le puedo dejar a Carlos la presentación, ¿no? Tendrían que bajar el dataset, pero todo esto es código que podrían ejecutar, ¿no? Me pueden contactar y preguntar qué tienen que instalar y todo eso, pero básicamente la idea es poder agarrar un conjunto de texto y obtener los resultados que aquí se muestran, ¿no? Aprendizaje de máquina, bueno, no sé qué tan familiarizados estén con el aprendizaje de máquina. La idea de esta diapositiva es básicamente, o de estas diapositivas un poco es platicarles de qué significa que una máquina aprenda. Pues siempre es un debate que pueden agarrar con un par de cervezas y entonces ponerse a preguntar quién aprende, qué es aprender, ¿no? Solo los seres vivos aprenden. Entonces, evidentemente es algo que se entiende que no nada más los seres vivos podemos abstraer este proceso de aprendizaje. Y lo que tenemos que hacer computacionalmente hablando, técnicamente hablando, es vamos a requerir bueno, ¿por qué queremos hacer el aprendizaje de máquina? Porque no podemos programar todos los posibles casos para responder, para decirle a un autómata, a una computadora, responde ante estos casos, está muy difícil, ¿no? Un ejemplo que suelo poner en clase es el de abrir una puerta, ¿no? O sea, abrir una puerta, la función de abrir puerta es básicamente una puerta fija, está cerrada o abierta y tú la abres manualmente, ¿no? O puede ser simplemente un hoyo, sería la función constante abierto, la función constante cerrado. Después las que son no son suficientemente jóvenes como para no ubicar este tipo de puertas, pero hay unas que eran muy populares en los 80s, que funcionaban con un gato hidráulico. Entonces tú te pisabas y el peso de tu cuerpo hacía que se activara un mecanismo que abriera la puerta, ¿sí? Entonces, pues justo ahí empieza el proceso de automatización. Mira, sí se puede, ¿no? O sea, podemos decidir cuándo abrir. Cuando el umbral se rebasa, el umbral de cierto peso se rebase, se abre la puerta. Entonces, ahora el chiste es cómo hacemos. Es una exageración decirlo, pero lo voy a poner en términos de un ejemplo. Si pasara un perro, ¿no?, por enfrente de la puerta que no se fuera a meter, la puerta se abriría. Y no queremos eso, ¿no? Quisiéramos que fuera bastante más sensible. Quisiéramos incluso que no se abriera si la persona que va a entrar representa algún peligro. En un ejemplo un poco paranoico, pero al final quisiéramos eso, ¿no? Quisiéramos que algún tipo de máquina detectara estas cosas, ¿no? Entonces, esto significa aprendizaje de máquina, detectar casos y aparte justo eso. No podemos programar todas las estaturas, todos los posibles tipos, ¿no? Sería impensable, pues no tiene sentido siquiera pensarlo. Quisiéramos que una máquina detectara el patrón general de las personas que van a utilizar o acceder al establecimiento, cuarto, lo que sea. Entonces, eso es lo que queremos hacer con aprendizaje de máquina. Reconocer, aunque no se les sea reconocer un patrón aunque no sea programado. Y eso va a significar, eso es básicamente un problema de asignación de etiquetas. La práctica no va a ser muy técnica, un poco es la necesidad de tener un lenguaje formal. En realidad, nada más todo lo voy a platicar. Pero sí, esta parte, y alguna otra fórmula más adelante, un par de fórmulas, o de algoritmos, son importantes ponerlos en el lenguaje formal para especificar qué es lo que queremos, ¿no? Y básicamente el problema de aprendizaje de máquina es, o de aprendizaje, puede que los pedagogos tengan una definición de aprendizaje. La nuestra va a significar un problema de optimización, ¿sí? Lo que queremos es asignar etiquetas a un conjunto de vectores, ¿sale? Ese va a ser usualmente nuestro problema de aprendizaje de máquina. Entonces, lo que tenemos que encontrar es, o proponemos un modelo estadístico, y también eso es importante, estamos hablando de aprendizaje estadístico. No es todo el aprendizaje que hay más tipos de aprendizaje. Pero en particularmente, el más popular hoy en día, para el cual hay muchos libros y tutoriales y páginas, es el aprendizaje estadístico. Nosotros tenemos muchos datos y de ahí recuperamos algún tipo de patrón. Entonces, la función h lo que va a hacer es tomar el vector x parametrizado con θ y va a responder y. X y y, ¿no? X es un vector en x y y es alguna etiqueta. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo que tenemos que encontrar ese conjunto de parámetros para los cuales h funciona bien. Ajá. Sobre los algoritmos de aprendizaje de máquina, y ese dibujito lo saqué
de un algoritmo que es bastante popular en los concursos de Kaggle. Ahorita retomo qué diablos es Kaggle. Pero los algoritmos, usualmente, bueno, las tareas más comunes son las de o regresión o clasificación. Regresión básicamente significa que tienes una variable continua que tú quieres como predecir el futuro en términos de lo que ya entendiste, ¿no? Y clasificación es asignar etiquetas, ¿sí? Es decir, este elemento pertenece a este otro conjunto. Ahí nada más la idea es poner un par de ejemplitos muy populares de algoritmos que existen. Evidentemente están en las redes neuronales, pero todos los demás vale la pena conocerlos. Bien, pues no sé, creo que los computólogos no llevan este tipo de clases. No sé si cuántos aquí conozcan la regresión logística. Sería el primer algoritmo que lo considero como de aprendizaje de máquina. Todos los algoritmos son de tipo probabilístico, ¿sí? Podríamos debatir si la regresión lineal o multilineal es un tipo de aprendizaje de máquina. Yo digo que no. Un poco realmente no es importante, nada más es el umbral por el cual yo empiezo a determinar algoritmos de aprendizaje. Algunos son estos, ¿no? KNN significa los vecinos más cercanos. Los árboles de decisión, del cual ese es un tipo de árbol y la idea era detectar quién ocupaba o no videojuegos. Y pues justo el punto es, aunque todos los ejemplitos, todo mi conjunto está ya clasificado ahí, porque seguramente es mi conjunto de prueba, el punto sería que yo ese árbol que ya construí, ¿no? A partir de estos, agarro a cada uno de ustedes y él debería poder clasificar si ustedes son candidatos a utilizar o no videojuegos, ¿no? Es muy probable que sí, dado su edad, y ¿no? Como que un poco se nota que las personas adultas son las que no utilizan videojuegos, ¿no? Constantemente. Y esta es la parte complicada, ¿no? O sea, el aprender, o sea, esa cuestión de optimizar, encontrar los parámetros para que un clasificador funcione bien, pues este par de diapositivas, en realidad ya voy a poner la otra. Aquí pueden ver que el tipo de paisajes sobre los cuales tengo que encontrar mis parámetros se van poniendo cada vez más complicados. La siguiente diapositiva es simplemente esa misma, pero con otro conjunto de paisajes que suelen ser ejemplos comunes. Es decir, me gustaría decir que optimizar significa descender sobre un paisaje cuadrático nada más, pero la verdad es que cuando uno habla de funciones o de probar funciones de optimización y los problemas que se van a encontrar usualmente, ya no digamos en términos de mercadotecnia, sino en la biología, que son, ¿no? En problemas de biología, de física, el tipo de paisajes que se van a encontrar son muchos de este tipo, ¿no? O sea, donde tu mínimo local de tu paisaje de error está en un lado en el que ni que te imaginabas, ¿no? Y el peor de los casos, según yo, bueno, el último es básicamente una exageración. Yo creo que los que no es nada raro encontrar, incluso se los ponen en problemas en clases de cómputo evolutivo, es la aguja en el pajar, ¿no? Todo el paisaje es igualito, excepto en un solo punto, donde tienen que encontrarlo. Un poco esto nada más es para pintarles un panorama de lo difícil que puede ser encontrar o optimizar una función. Y si quieren, ya no puse esa diapositiva, pero en Wikipedia hay un compendio de funciones para optimizar, de ejemplos de funciones para optimizar, continuas, discontinuas, ¿no? Las pueden bivaluadas, entonces pueden ahí darse una vuelta a la página de Wikipedia de Optimization Functions y darse una idea de lo complicado que es optimizar. ¿Cómo vamos? Híjole. Bien. Voy a nada más platicar siempre que puedo hablo de este tema. Me gusta mucho hablar del cerebro porque básicamente es la herramienta y es el problema cognitivo más interesante, ¿no? Es cómo conozco el cerebro cuando de lo que estoy armado para conocerlo es el cerebro mismo, ¿no? Entonces, bien, entonces un poco es repasar, evidentemente si se llaman redes neuronales es porque están basadas en el funcionamiento del cerebro y nunca está de más, ¿no? Hablar de una máquina tan enigmática que todos, bueno, casi todos tenemos para computar el mundo, ¿no? Nada más quiero hacer aquí hincapié en esta zona que se llama cerebelo.
Vaya, si se fijan, la figura de al lado tiene partes muy bien definidas, ¿no? Eso nos gusta mucho. Nos gusta mucho en la ciencia, ¿no? Tener cajitas y decir, mira, esta es la zona de somatosensorial, este es el córtex visual, este es el ¿no? lóbulo prefrontal, donde el córtex cerebral, pues, donde se agrupan o se mapean los estímulos o los pensamientos complejos, ¿no? Nos gusta mucho tener esas cajas. Si tuviera más tiempo, les pensaría la diapositiva de otro tipo de diapositivas donde puedes tener una lesión en el córtex frontal y no necesariamente mueres, nada más dejas de tener modales. Esencialmente es lo que le pasó a un caso muy conocido, ¿no? De Phineas Cage. El problema es que esto se pone más complicado cuando empiezas a preguntar dónde está el lenguaje, ¿no? ¿Dónde está la zona del lenguaje? Y esa diapositiva la he buscado, más bien he buscado ese artículo como para incluirlo en estas diapositivas, no lo he encontrado, pero de los últimos hallazgos es que el lenguaje parece estar distribuido en todos lados. Otra cosa interesante del cerebro es que también la memoria, o sea, ¿qué diablos es la memoria? Es un problema bien interesante, ¿no? No es que cierta zona, no es que este día esté grabado en cierta dirección de la memoria, para todos aquellos que son computólogos, ese tipo de memoria, ¿no? La memoria que nosotros usamos en la computadora, al menos electrónicamente, le asignas a un estímulo una dirección específica, ¿no? Y el cerebro no parece tener eso, ¿no? El cerebro, básicamente, una memoria se distribuye a todo lo largo del cerebro. Eso bien puede estar dado por la forma en la que funciona. O sea, ya viste que el cerebro, la masa cerebral es una cosa gelatinosa dentro del cráneo, pero exactamente ¿qué tiene? ¿No? O sea, es gelatinosa y ¿qué más? ¿No? Pues es gelatinosa pero tiene un chorro de células que, ese es solo una, el cerebelo tiene otro tipo de neuronas bien interesantes como las células de Purkinje, pero las que usualmente ubicamos como nuestro modelo de neurona es la que ven ahí, que se llama célula piramidal o neurona piramidal. Todas las neuronas lo que tienen es un chorro de dendritas, de las cuales una en particular le decimos axón porque es la que comunica el estímulo, ¿no? Los estímulos entran por las dendritas, se computa algo en el cuerpo de la célula y se dispara un 1 o un 0, que es básicamente el trabajo de Hodgkin y Huxley, que está representado en esa grafiquita a su derecha. Y lo que representa es que lo que hicieron Hodgkin y Huxley es que alimentaron una neurona con un potencial eléctrico y de repente no hace nada hasta que hizo algo y después dejó de hacer, ¿no? O sea, incluso cae un poco ese periodo se llama periodo refractario en el que la célula se recupera y una vez que está en su nivel basal puede volver a disparar. Eso está bien interesante, ¿no? Entonces, en términos de que las neuronas parecen ser unidades que funcionan, que disparan señales siempre y cuando se rebase un umbral, ¿no? No parece tener una respuesta graduada, ¿no? Que suele ser también nuestra interpretación del mundo, ¿no? Las cosas son proporcionales y nos gusta mucho la proporcionalidad y las neuronas parece que más bien todas ellas disparan, de repente después de cierto umbral disparan algo. Bueno, siempre es una diapositiva bastante bonita. La recuperé de ese artículo, por cierto, que hablando del artículo de las referencias, supongo que les puedo dejar, Carlos, les puedo dejar la presentación para que la pongan a la disposición de todos y pueden ver las referencias de donde saqué básicamente todo el material en cada diapositiva, ¿no? Y al final hay unas referencias también. Bien decía Pablo Padilla en la plática que dio sobre el cerebro en el Congreso, con afán de que la plática valga de algo, por lo menos uno tiene que poner una diapositiva para que puedan ir ¿no? Ya que estuvieron aquí un ratote, entonces por lo menos vamos a dejarles una diapositiva para que vayan a recuperar material e información por su cuenta. Entonces, bueno, un poco aquí la idea era mostrar cómo las diferentes escalas o cantidades de neuronas que tienen organismos vivos. Dentro de ellos, pues la ballena tiene muchísimas neuronas y ¿no? Está bastante bien, supongo que cuando tienes que moverte en todo el océano, está muy bien que tengas una gran cantidad de memoria. Los pulpos son un caso especial, bastante interesante. El otro día me enteré que no puedes hacer experimentos con pulpos si no hay un comité de ética. ¿Por qué? Pues porque tienen muchísimas neuronas, todos sus brazos tienen neuronas, ¿no? Entonces, es un debate ético bien interesante, ¿no? Porque sufren mucho, no podemos simplemente experimentar con ellos, ¿no? Bien, es decir,
porque eso no se extiende a los demás organismos, bueno, no sé, eso es algo que los comités de ética tendrán que algún día responderme o yo les preguntaré. La mosca, a pesar de que con la que compartimos bastantes genes, por cierto, pero la mosca tiene la cualidad de poder volar, ¿no? Ya es volar tridimensionalmente, por lo menos 10 a las 5 neuronas son necesarias, ¿no? Bien, nada más es un recorrido. Y a pesar de todo lo que hemos estudiado del cerebro, aún ignoramos demasiado. Si se fijan en la diapositiva en la foto de al lado, la de la derecha es una foto normal, un cerebro normal, y al lado hay un pequeño hueco, ¿no? Ahí en donde debería estar el cerebelo. Este no es ni nuestro presidente ni Donald Trump, ¿no? Es una chica que en China llegó al hospital con dolor de cabeza, aprendió a caminar muy tardíamente, pues, y después de varios tratamientos, pues resulta que le hacen un CAT scan y no tiene cerebelo, ¿no? Lo cual es así asombroso, pues, ¿no? Ese es el tipo de cosas que nos dejan ver que el cerebro todavía es una herramienta que desconocemos mucho. El cerebelo, si algo le pasa a su cerebelo, mueren en ese instante, ¿no? Es donde se resguardan las funciones de respirar, caminar, ¿no? Ese tipo de cosas muy primarias. Y sin embargo, ella pudo, o su desarrollo pudo encontrar la forma de distribuir esas funciones en el resto del cerebro. ¿Cómo pasó? Pues no sé. Pero es algo que parece tener el cerebro, tiene esta capacidad de distribuir funciones, ¿no? Hacer cómputo de forma distribuida y de adaptarse. Bien, y toda esta fenomenología tan rica, tan interesante, nosotros la vamos a reducir a un modelo. Híjole, ya se está acabando mucho el tiempo. Entonces voy a irme un poquito más rápido, básicamente para mostrarles nada más las redes de Boltzmann y las del perceptrón multicapa, pero nada más quiero decirles que este modelo empezó en los 40 con una historia un poco dramática alrededor de los McCulloch y Pitts. McCulloch era un bohemio, acaudalado investigador, y Pitts era matemático, lógico, que trabajó con McCulloch. McCulloch le dio la idea del cerebro y Pitts tenía la necesidad de trabajar problemas de lógica y se les ocurrió un modelo basado en la neurona, ¿no? Que esencialmente es lo que están viendo ahí. O sea, toda esta cuestión tan rica sobre el sodio, el potasio, los potenciales de activación, lo reducimos a tener estímulos, que son las Cis, ponderados con las Ws. Si se rebasa cierto umbral, entonces la neurona, este modelo dispara un 1 y si no, se dispara un 0. Parte de lo que se puede hacer con este modelo es, para los que son computólogos aquí, pueden detectar que así podemos hacer funciones lógicas. La negación está dada, básicamente es multiplicar el peso por un menos, ¿no? O sea, el peso es un estímulo negativo, o más bien es un valor negativo, perdón, y ya tendríamos el AND, el NOT y el OR, ¿no? Aquí lo que están viendo es básicamente cómo funciona el perceptrón para dos compuertas lógicas, y pues fíjense cómo está detectando, estamos agrupando secciones del plano enteras, ¿no? Lo que hacemos es, literal, trazar una recta. Eso es todo lo que está haciendo este perceptrón, ¿no? O sea, XW más XW1 más YW2 es mayor o igual a cierto umbral. Bueno, hacemos la igualdad para ver en qué valor es eso, y eso es la ecuación de una recta, ¿sí? Y fíjense, este es el AND y este es el OR. Entonces, para ciertos valores podemos seleccionar todo un conjunto de parámetros. Esta es la parte fundamental de cómo funcionan las redes neuronales. Lo que estamos diciendo es, todo esto, toda esta zona roja, si te dan un estímulo ahí, si tú recibes 0.8 y 0.8, vas a disparar un 1. Es decir, eso también corresponde al AND. Yo sé que eso suena raro porque el AND es 0, 1 y 1, ¿no? Las dos tienen que valer 1. Sin embargo, aquí estamos siendo más laxos. Estamos diciendo, no, el 1 no, bueno, sí el 1 pues, pero también el 0.8. Y esta capacidad de responder y de ampliar este margen, lo que nos permite es tener resiliencia, ¿no? O sea, ser tolerantes ante fallos, ¿no? O sea, no tienes que darme exactamente el 1.1, perdón. No tienes que darme exactamente el 0.1, sino alrededor del 1 podemos responder que ya tienes el valor que querías. ¿Qué pasó? Carlos, bueno.
Bien, pues no sé qué está el dueño de la lap, ¿no anda por aquí? Bien, bueno, entonces voy a avanzar un poquillo con la plática. El siguiente problema que se enfrentaron, con el que se enfrentaron fue el problema del XOR. Para los que conozcan las compuertas lógicas, saben que el XOR tiene, cuando los estímulos son iguales, disparamos una etiqueta, bueno, un 1 o un 0, realmente no importa. Carlos, un favor. Carlos, sí. Y es que no sé si es el cañón o la laptop. No sé si falta pila o... Entonces, el problema del XOR es la diapositiva que sigue, que un poco me la voy a saltar, pero la idea era dos estímulos que estaban en el 0, 0 y el 1, 1 debían tener la misma etiqueta y el 0, 1 y el 1, 0 la otra. Y eso no se podía hacer con estos que les presenté. La solución fue poner dos en capas, poner dos líneas rectas. En fin, lo que sucedió después, bueno, se estancó un poquito la investigación hasta los 80s. Y fue en los 80s cuando encontramos algoritmos, eso es bastante, particularmente importante. Las redes neuronales funcionan en términos de que encontremos los pesos adecuados para que se disparen unos o ceros. ¿Sí? Ese es nuestro problema. Ya ven que decía que aprendizaje de máquinas significaba encontrar los pesos para el modelo. Bueno, en las redes neuronales significa, cuando estén hablando de redes neuronales, lo que tienen que hacer es encontrar los pesos para los cuales sus estímulos, cierto conjunto de estímulos tengan la etiqueta correcta y el otro conjunto la otra etiqueta. ¿Sí? Los algoritmos para encontrar estos pesos se utilizan algo que se llama descenso del gradiente. No sé cuántos estén familiarizados con esto, pero es una idea bastante intuitiva. Tú tienes lo que computa tu red neuronal y los ejemplos, que al principio en esta diapositiva vieron que era algún valor entre -1 y 1. Entonces, lo que va a suceder ahora es que vamos a restar lo que computa tu red menos lo que deberías obtener, elevamos al cuadrado, y eso es nuestra función de error. ¿Sí? Ahora, lo que sigue es derivar. Vamos a derivar este paisaje de error de respecto de todos los posibles pesos. ¿Sí? Eso no tienen que hacer ustedes, ya la paquetería y programitas que... a ver si quieres dámela. ¿Dónde está? ¿Acá? Ya, una disculpa por eso, chicos. Debian, si se pueden, Debian. ¿No? Soy yo, es que esa es mi máquina. Bueno, pues ya. Tienes que rebotearla. Entonces, bueno, lo que hacen esos algoritmos es derivar el error y encontrar, o sea, descender sobre ese paisaje. ¿Sí? Esta función de error lo que te dibuja es un paisaje de qué tan equivocado estás dependiendo de dónde estén tus parámetros, ¿no? Todo esto es en el espacio de parámetros. Entonces, el chiste es descender hasta los parámetros donde el error sea mínimo, ¿no? Entonces, estas clases de cálculo en las que tuvieron que derivar un chorro no fue nada más para mortificarlos, en realidad tienen una aplicación concreta particularmente en el aprendizaje de máquina y optimización. Entonces, lo que sigue, lo que van a ver eventualmente en la diapositiva es un par de ejemplos supervisados, en los que creo que sigue la diapositiva donde tenemos un par de circulitos, ¿no? Y el chiste de la red neuronal es que automáticamente detecte quiénes son los círculos internos y quiénes son los círculos, qué puntos pertenecen a la parte interna y a la parte externa, ¿no? Aquí esto es bien importante. Lo que vamos a hacer es conseguir un chorro de ejemplos, puntos en algún espacio. En este caso van a ser puntos en R2. Algunos tienen etiqueta 1, tienes etiqueta -1. Ahora sí le podemos conectar, por favor. Perfecto. ¿Cómo le hice? No, yo creo que se quedó. No, métela. ¿Se quedó? Perfecto. Wow, qué bien. Gracias. Miren, este es el problema del XOR. Si se fijan, nuestros estímulos son estos, el 0, 0, 0, 1, y
Arreglar las unidades así lo que hace es separar mis estímulos y decir, mira, al 1, 1 y al 0, 0 les corresponde un 0 y a los otros les va a corresponder un 1. Bien, nada más quería mostrarles arquitecturas. Pueden ser recurrentes o pueden ser de tipo de propagación. Esta que está ahí abajo son las más usuales. Si ustedes agarran cualquier imagen en Facebook y le dicen ver el texto detrás, lo que van a ver es que tiene ciertas etiquetas que dicen persona, personas, joviales, fiesta, algo así, como ciertas palabras. Esas palabras fueron etiquetadas con este tipo de herramientas, con una red de neuronas. El ejemplo de acá es una red justo de convolucional. Detecta imágenes y dice, muy probablemente lo que estás viendo es un auto, es una persona. En realidad, este es un ejemplo del 2005, 2006. Las redes neuronales ahora pueden incluso describir escenas. Ya pasamos un operador de convolución y lo que va haciendo es detectando y, precisamente el lenguaje natural va describiendo cómo se conectan estas figuras en una foto. El otro tipo de redes neuronales son las recurrentes, particularmente interesantes para los físicos y los neurofisiólogos. Lo que tenemos es un estímulo. Lo que pueden hacer una red neuronal recurrente es tomar un estímulo incompleto y iterar hasta llegar a un atractor que representa la memoria almacenada, ¿sí? Es decir, le presentamos algo que no tiene cara de 5 y llegamos a algo que es un 5, o una S, dependiendo de cómo lo quieran ver. Esto ya me lo voy a saltar, particularmente padre, pero... no está. Ok. Entonces, vamos a ocupar una red de Boltzmann que básicamente lo que hace es detectar, es una red no supervisada. Entonces, recibe estímulos y selecciona los estados más probables que mejor los ejemplifiquen, ¿sí? Entonces, si esa Z, para quien sea físico aquí, es la función de partición de todos los posibles estados que puede tomar la red. Y lo que hace este conjunto de entrenamiento es muy popular, el de números manuscritos. Y lo que va a hacer, en realidad ni siquiera se ve así, eso es una versión bastante más depurada. Los ejemplos son mucho más feos, pero lo que hace es que lo transforma en un vector de 200 unidades, en los que el 4 se ve, pues este parece como un 4, que también se parece a este 4, ¿no? Este es como un 2, 2. Vamos a utilizar estos vectores de tamaño 200. Y esa es la parte más interesante del asunto, ¿no? Ya tenemos nuestros numeritos en un espacio vectorial en R200. Es decir, ya podemos hacer cualquier cosa que agrupe vectores, ¿sí? Si saben cómo funciona KNN, lo pueden utilizar eso, o pueden utilizar similitud entre vectores, que básicamente es medir el coseno, ¿no? Entonces ya tienen estrategias con las matemáticas que ya saben, ya tienen estrategias para comparar vectores. Todo el chiste es llevar los numeritos escritos a vectores. Fíjense, aquí justo lo que hice fue dos circulitos y toda la parte roja la iluminamos de rojo. Entonces, cualquier punto que tomemos de ahí es un punto rojo. Y cualquier otro azul es un azul, ¿no? Bien, estos ya son los resultados. Lo que estamos haciendo es, tenemos un conjunto de datos con un chorro de preguntas, pueden estar repetidas o no. Está supervisado, quiere decir que alguien se dedicó a ponerle, esta está repetida, esta no. Es el 0 o el 1 al final. Ya ni modo, no puedo decirles esto, pero lo que vamos a hacer es utilizar esta red neuronal que es de Boltzmann para seleccionar, convertimos nuestro texto a vectores. Eso se hace con una técnica que se llama TF-IDF. Básicamente es cuántas veces aparece un término, darle una gran calificación. Si aparece mucho, dale una gran calificación. Pero si es demasiado popular, entonces penalízalo, como los artículos y ese tipo de cosas. Entonces, TF-IDF hace eso, nos convierte palabras a vectores. Lo tenemos ahora, cada pregunta 1 y pregunta 2 los convertimos en espacio en un vector de 200 entradas. En total tenemos 400. Y luego con un clasificador como una red neuronal estándar, le decimos, mira, estas son repetidas, estas no. Y no le fue tan bien, es decir, eso es importante. La forma en la que se abordan estos problemas hoy en día es con redes profundas, pero esta red la pueden ustedes implementar en su casa.
en su computadora, sin tener máquinas o GPUs, ¿sí? Y no o sea, si bien no puede detectar 100% de las preguntas repetidas, porque eso también es mucho pedir, pues tampoco le va tan mal. Lo que están viendo ahí es unas métricas, por ejemplo, de qué tan sensibles son los resultados, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, y qué también puede detectar entre verdaderos positivos y falsos verdaderos positivos y falsos positivos, en esos, y luego falsos positivos y verdaderos negativos. Ese es el punto 80 y 69 y el punto 70, y bueno, en general quiere decir que más o menos con 70% podemos detectar si una pregunta está repetida o no. Pues ya para terminar, esto en la empresa en la que trabajo, básicamente una consultora con unos amigos todos de aquí de la facultad, somos 4, pero si bien sí tenemos una empresa. El caso es que lo pueden ver ahí, esos y otros ejemplos que vamos a ir subiendo. Bueno, si entran ahorita no, porque le tuve que hacer algunas correcciones al script, no corría cuando lo quise probar todo, pues, no corría exactamente, pero si me dan chance, hoy en la noche ya está, voy a modificar esa entrada, ahí está explicada, si ahorita entran van a ver que está explicada, solo falta corregir que el código, algunas cosas del código que modifiqué, los voy a subir. Ahí están las referencias, les voy a dar las presentaciones, las van a poder ver. Y pues eso es todo. El único minuto que me voy a tomar para esta diapositiva es, dejen de usar Windows. Esta es una universidad pública, lo que significa que no podemos estarle dando dinero a empresas transnacionales que básicamente nada más quieren vender más y hacer software chafa. Para eso está Linux. Scikit-learn también es un esfuerzo libre, pueden bajarlo. Todo esto lo van a poder hacer porque los compadres de Scikit-learn divulgaron, trabajan de forma libre para la comunidad. Entonces van a bajarlo, no tienen que pedirle permiso ni la bendición de nadie. Y el otro apunte es que nuestro país vive una crisis social desde hace algunos años. Voy a dejar que eso lo debatan entre ustedes, entre amigos, seguramente es un debate que estuvo presente en los días del temblor, pero también en el 2015 con 14, ¿verdad? Lo de los chicos de Ayotzinapa. Entonces, en una universidad pública es importante decir que nos siguen faltando 43 estudiantes, como un ejemplo de que nos faltan muchísimas más personas desaparecidas por un problema social grave. Y una universidad pública como la que están estudiando tiene que dar ese debate. ¿Sale? ¿Por qué está sucediendo esto y cómo salimos de ese hoyo? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, quisiera hacer entrega de la conferencia al profesor Sergio y quisiera que lo recibieran con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Recordándoles que hay afuera café y galletas que gustan acompañarnos, ahí estaremos debatiendo un poco de lo que dijo el profesor y a su vez charlando de las nuevas pláticas que se darán en unos cuantos minutos.